precisamente de estos temas, a quien admiramos y respetamos, es la historiadora Carla Mote. Carla, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Hola, querido Vicente. Buenas tardes, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. ¿Cómo ves esta? Yo creo que fue soberbia. Muchos dirán, te pendejearon, te dieron con el látigo del desprecio, pero pues se supone que el periodista pregunta, el periodista dispone el micrófono, pero pues no le puedo exigir a nadie que diga nada, y creo que ya todo estaba dicho con la columna de esa del Vaz Carnal en el Reforma, y el retuiteo, incluso la promoción que le da Gustavo de Hoyos a la basura que publicó el Pasquín Inmundo, Carla. Pues me parece que el silencio a los cuestionamientos que valientemente fuiste a hacer directamente a Claudio X González se asemejan pues a esta estrategia que en general ha demostrado, en la que hace cosas que tienden a incidir o tener una injerencia que muchos consideramos ilegítima en los procesos electorales y en la política, haciéndolas pasar por una aspiración democrática, democratizante o anticorrupción. En este sentido, no van a hablar directamente, en este caso contigo, al hacer una pregunta directa, sino que han encontrado en nuestro sistema político electoral otras vías para meter su agenda de forma, insisto, que muchos consideramos ilegítima porque simplemente es muy tramposa. Yo aquí quisiera muy brevemente nada más comentar que nuestro sistema político y sistema partidista está organizado en torno a una premisa que es la desconfianza, es decir, nuestra historia pues ha demostrado que han existido muchísimos, digamos, intentos por hacer fraudulentas las elecciones, y lo conocemos, todo el carrusel, los miles de mecanismos, las urnas embarazadas que sabemos que existieron y que desafortunadamente pueden seguir existiendo, y por eso nuestras leyes están hechas para tratar de que no haya recursos privados en los procesos electorales. Todo tiene que estar muy bien, digamos, vigilado y con transparencia. Y estos empresarios lo que han encontrado es otra vía para meter su agenda, y pues eso forma parte del engaño que hacen a la población, tratando de hacerla pasar por una especie de anhelo democrático o incluso filantrópico. Y yo también aquí pensaría incluso cómo se van moviendo en este nado sincronizado los medios de comunicación y los grupos empresariales, porque la columna que vimos ayer, esta ridícula columna de El Cachas, que incluso él autodenomina así como si eso lo hiciera más popular o cercano a la gente, es parte de este timing político, decir, sacarlo en el momento preciso para emprender esta campaña que ahora ya encabeza formalmente Sí por México, que es una organización encabezada por Coparmex y, bueno, en este caso Gustavo de Hoyos, ex líder de este sindicato patronal, para ahora sí tratar de hacer esta supuesta campaña por el voto razonado, el voto que sea consciente, pero en realidad sabemos que su agenda apoya a la coalición opositora. Es un engaño, Vicente, y la verdad es que además de ser engaño, pues es cínico y muy ridículo. ¿Ves alguna implicación histórica de esa élite, de ese empresariado que quiere tratar como ignorantes o como niños o como tú a saber a sus empleados? Y te lo pregunto porque pues para muchos nos resultó ridículo esto de intentar comunicarse en el mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de tu empleado? ¿Cuál es el lenguaje de abajo? ¿Tú qué sabes? Y yo por eso traté de ridiculizarlos. Ya vi que no me iban a responder y le grité carnal un par de ocasiones a Claudio X González. Pero ¿tú cómo lo ves como historiadora, Carla? ¿Cómo ves esto que, pues que, bien lo dices, los desnuda, los exhibe de pies a cabeza? Pensando en el momento histórico que estamos viviendo actualmente, yo no puedo evitar observarlo como una, digamos, manifestación de ese proyecto al que le apostaron en las últimas décadas
y que está viendo su declive, que es el neoliberalismo. Las asociaciones de sindicales patronales, como en su caso la Coparmex, o asociaciones patronales a niveles local o regional, se formaron en el contexto de la posrevolución. La Coparmex en concreto viene de 1929 y es una organización pues que en su momento se crea en un contexto en el que están surgiendo apoyos estatales y un marco, digamos, afín para las organizaciones sindicales y obreras, y en su momento pues fueron esta oposición o contraposición a estos grupos. En la posrevolución trataron eso de defender sus intereses, de cabildear, de negociar con el poder, y uno de los momentos históricos, digamos, donde fueron más reaccionarios fue justamente el cardenismo, donde hubo un contexto más afín para las luchas obreras. Ya a finales del siglo XX, con el paulatino ascenso del neoliberalismo, los grupos empresariales comienzan a tener esta agenda claramente ligada en su momento al PRI y al PAN, que sostuvieron este proyecto. A este grupo se le sumó posteriormente el PRD, de cual ya solo quedan pues un resabio en convalecencia franca, pero son, digamos, ahora este grupo que sus valores fincados en el neoliberalismo y en la tecnocracia se asemejan a estos partidos, y por eso está este apoyo hacia ellos. Tenemos a esta agrupación que Sí por México, que en su momento, y hay que pensarlo, se formó en octubre del año pasado con este logotipo que incluso rememora o asemeja al logotipo de Pinochet, que es pues este dictador chileno. Y es muy sintomático, no solo porque haya sido el dictador chileno, sino porque Chile fue el primer experimento del neoliberalismo en Latinoamérica. Estos grupos que están defendiendo este proyecto en declive, ahora yo los noto como si estuvieran desesperados, y dentro de esa desesperación llegan a hacer este tipo de campañas que son francamente patadas de ahogado, que resultan muy ridículas, además a pocos días de que termine el periodo de campañas. A mí también lo que creo que nos debería de encender las luces o parecer sintomático de cómo estamos viviendo este proceso electoral y la democracia mexicana es cómo estos grupos que tienen muchísimo poder económico pueden impunemente tratar de tener injerencia en las elecciones y de hacerlo con muchísimos recursos económicos. Si bien se vigila con lupa en los partidos políticos, y aún así tenemos casos como el de Samuel García en Nuevo León, por poner el ejemplo, de rebase de topes de campaña y de uso ilícito de recursos para gastos de campaña, los partidos tienen que ser vigilados con lupa y sus recursos se tienen que todos fiscalizar. Sin embargo, en este tipo de organizaciones tenemos un hueco legal, y yo lo veo de esta forma: los tentáculos de estos empresarios, el digamos más preponderante y visible, que es Claudio X González, que se mete, digamos, en esta creación ideológica con apoyo a asociaciones de las organizaciones civiles, y también con agrupaciones claramente empresariales, pero que tienen toda esta injerencia en la política sin fiscalización y sin rendirle cuentas absolutamente a nadie. Y aún así, bueno, estos grupos incluso pretenden decirle a los trabajadores, porque se asumen como los empresarios los que tienen la razón y los que tienen que dirigir a los trabajadores a esto que para ellos es muy normal, que hagan, que voten. Sabemos por quiénes están pretendiendo que voten, pero a mí lo que me sorprende es el cinismo y la impunidad con la que lo están haciendo en este momento. Carla,